Bienvenido, pastor. Buen día. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí esta mañana con ustedes. Gracias por sus oraciones, porque de verdad que si no fuera por la misericordia de Dios, no existiéramos aquí ni nada. Pero damos gracias a Dios por su misericordia, porque nuevas son cada mañana su misericordia. Eso dice la palabra. Entonces, nuevas son su misericordia cada mañana. Estamos agradecidos de Dios también por todas las cosas buenas que Él ha hecho. A veces no nos damos cuenta de todas las bendiciones que tenemos. A veces miramos, como dice, a veces no miramos lo que tenemos, sino lo que no tenemos. Tenemos que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Este lugar es un lugar que está hermoso, que cada día se va arreglando más. A pesar de la pandemia hemos ido avanzando, y que es un lugar donde podemos disfrutar la palabra sin calor, porque duramos cuántos años allá donde yo sudaba, mejor dicho, a chorro cuando salía 3 escuelas dominicales, era terrible. Y de pronto pasa el tiempo y uno pasa las estaciones y de pronto dice todo esto, pero gracias a Dios y gracias a ustedes que han creído en este ministerio, pues podemos ver el adelanto, y cosas mayores todavía vienen, porque ahora es que hace falta cosas. Amén. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Denle un aplauso al Señor por todo lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo. Voy a hablarle de tres niveles del cristiano. Los 3 niveles del cristiano. Y a través de este pasaje podemos ver que se mencionan 3 áreas importantes que pueden tener aplicación en la vida de un cristiano: la etapa de la casa, la etapa del desierto y la etapa de la conquista. ¿Cuántas etapas son? 3. La etapa de la casa, la etapa de ¿qué? Del desierto y la conquista. Dios nos ha llamado a conquistar, pero para eso tenemos que prepararnos. Cuando yo miraba lo que Dios me ha dado para enseñarle en esta mañana, me doy cuenta que hay una necesidad grande en nosotros. Y lo primero que podemos mirar, dice en Éxodo capítulo 12, versículo 13, es: y la sangre os será por señal en la casa donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre nosotros para destruirlo, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Primer nivel del cristiano, la casa. Estamos en la casa del Señor. Esta casa la estableció Dios aquí. Yo no sabía que aquí, cuando yo nací, pues cuando yo estuve en mi juventud, nunca sabía que aquí existía de pronto la iglesia cuadrangular, y que yo iba a ser parte de esa iglesia y todo eso. Pero ya Dios tenía desde el principio, porque antes que naciéramos, ya Dios tenía un propósito. ¿Cuántos lo creen que estamos aquí por el propósito de Dios? Nadie está por casualidad aquí, nadie está por accidente. Aquí estamos porque Dios nos trajo aquí. Yo recuerdo que yo conocía la palabra desde niño, porque a mí me llevaron a los 7 años a la escuela dominical. Yo me aprendí los coros, los signos, yo cantaba, y entonces fue una etapa de mi vida. En la adolescencia yo me aparté del Señor un tiempo, de los 12 años hasta los 20 años que acepté al Señor de verdad y empecé a caminar con Dios. Pero donde yo iba, yo siempre visitaba una iglesia cristiana, iba a un lugar a congregarme, un templo donde iba a congregarme. Y yo nunca levanté la mano en un lugar de esos, nunca. Y yo no hacía distinción. Yo, el que veía con la falda larga y como antes sin alhajas, sin eso, yo decía que son santos cristianos. Entonces tenía una idea totalmente errada de lo que es el cristianismo y todo eso. Y pues nunca levanté la mano. Entonces los pastores, cuando me vieron que yo empecé al pastorado, decían: oye, pero si tú fuiste a la congregación, ¿y por qué no te quedaste allá? Porque ahí no era mi casa fue esta, donde Dios me trajo. Un día yo vine y me entregué aquí, allá en el templo menor, y levanté mi mano y dije: voy a aceptar a Cristo. Y el predicador no hizo ni el llamado. Yo le dije: hey, no me puedo ir de aquí sin tener a Cristo en mi corazón, de manera que vamos a devolvernos, vamos a orar por mí. Y ahí acepté al Señor como mi Salvador. Es la etapa
¿Cuál es esa etapa? La etapa de la casa, la etapa del nuevo nacimiento. Aquí habla Dios a Moisés, la sangre será por señal en la casa donde estéis. Podemos mirar que es la primera etapa es una etapa que a veces no quemamos, ni en la vida real, ni en la vida espiritual. Cuando nacemos de nuevo, por eso la Biblia dice que es necesario nacer otra vez. Porque nosotros venimos con un nacimiento físico que nos hace herederos no de las promesas, sino de las maldiciones del pecado. Pero cuando llegamos al Señor, por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero a veces uno piensa que ese versículo ya, cuando uno llega al Señor, todo se cae el panorama y uno queda libre y santo, puro, y no es así. Alguien decía que lo que el Señor hace es perdonar nuestros pecados, echarlos al fondo del mar, como dice la palabra, y nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Pero las cosas que hemos aprendido en la vida siguen con nosotros, las mañas, las cosas buenas y las cosas malas. Entonces hay un proceso, y ese es el proceso que se debe hacer en la casa del Padre. Entonces, cuando uno está en la casa, en el lugar correcto, la sangre está ahí, lo protege de la maldición que viene, que fue lo que pasó en la vida de los judíos. Ese día que ellos salieron de Egipto, celebraron la Pascua esa noche, y allí recuerdan que murieron los primogénitos de Egipto, más los primogénitos del pueblo de Israel, los que hicieron el proceso. Yo quiero decirles que he estado mirando que Dios es específico en lo que hace y en lo que dice. Dios no nos habla a medias, Dios nos habla total y específicamente. Cuando Dios le dijo a Moisés, dijo, matarás un cordero, comerán de él con hierbas amargas, así, el extranjero no podrá comer ni el tal, sino ustedes, y comerán ese pan y comerán ese cordero, celebrarán la Pascua, pondrán la sangre en los dinteles de la puerta. ¿Usted cree que no hubo gente que se le murieron los primogénitos de los hijos de Israel porque dijeron eso? Es que bobada esa, poner sangre ahí. ¿Quién dijo que eso hace nada? Eso nos pasa a nosotros, porque somos duros de servir y a veces menospreciamos lo que Dios nos dice. Y los detalles en Dios son interesantes. Entonces, por eso es que tenemos problemas, porque fíjese, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y si no lo honramos nos va mal. Así seamos cristianos, eso no quiere decir que porque seamos cristianos. Y si la persona que no es creyente lo hace, se cumple la palabra, Dios lo bendice, porque es una bendición para el que obedece. Por eso yo un día me puse a hacer un estudio acerca de Jesús. Jesús no fue bendecido por ser hijo. Pero nosotros decimos, es que yo soy tu hijo, Señor, correcto. Pero ¿qué clase de hijo eres? ¿El hijo pródigo o el otro hijo? O el hijo que deja la casa y se va a malgastar su vida y a malgastar todo. Entonces, fíjense, en la casa hay protección. La casa está la protección de la sangre de Cristo allí. Esto habla que se tiene que pasar una etapa de la salvación. Esta es la primera porque es necesario que uno que recién llega al camino del Señor pase un periodo en la casa, porque si sale rápidamente al desierto, lo más seguro es que se desanime, regrese al mundo. Entonces, por eso es importante la primera etapa de la salvación. Cuando una persona viene al Señor, lo acepta, recibe la salvación, ya es salvo. Si se muere hoy, listo, como el ladrón aceptó al Señor, le dijo, guárdate de mí, y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y sus pecados quedaron perdonados y no tuvo que hacer más nada porque ese era el momento culminante. Y Dios lo hizo para mostrar que la salvación no cuesta nada, no vale nada, pero no la puedes comprar con nada. Entonces, lo importante que yo quiero aquí profundizar un poco es esa parte, cuando no se cumple el proceso, tanto en la vida física como en la vida espiritual. Porque usted ve que hay niños, jóvenes desnutridos, que lo ve con tanta situación que pasa, porque no hubo un acompañamiento en la casa de él. De pronto el papá lo abandonó,
la mamá tenía que ir a trabajar, y ahí es donde encontramos jóvenes que hacen de toda clase de cosas. Yo les digo, si yo no hubiera conocido al Señor, yo hubiera sido un bandido, de los mejores bandidos que había, porque tenía sabiduría, capacidad. Pero cuando yo andaba buscando alinearme a los grupos subversivos a eso, el Señor me habló en ese momento y me llamó, porque yo era de Dios. Pero si no caigo en esas cosas, ¿por qué? Porque no tuve un hogar, una casa donde me enseñaran las cosas, donde me apoyaran, y así pasa con mucha gente. Entonces, ¿por qué es importante en la primera etapa de la casa estar en la casa? En la casa, cuando uno nace de nuevo, por eso dice Pablo, deben darle leche espiritual no adulterada para que crezcamos fortalecidos en la fe, en la confianza en Dios. Por eso es que si nos salimos de ese proceso, ¿qué va a pasar? Cualquier viento de doctrina nos arrastra. Y la palabra de Dios nos dice, nos advierte, pero nosotros somos duros. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dijo, lo primero que dijo fue, mira que nadie nos engañe. Y hoy hay tanta gente engañada. Yo le digo, tengo unos familiares, he hablado de ellos bastante, porque para mí, yo oraba por ellos, y un día me escribieron, Álvaro, encontramos una iglesia y estamos congregándonos. Yo ese día pegué un grito al cielo y dije, gracias Señor, mi familia al fin han llegado a conocer a Cristo. Pero ¿qué pasó? Uno de esos casos que pasan, donde ellos llegan con un amor tan grande hacia el Señor, hacia las cosas de Dios, que entregaban todo, daban todo, ofrenda, todo lo que le decían, traigan esto, tráiganlo, porque había era una convicción y una entrega. Pero ¿qué pasó? Un día le prestaron una plata y fue uno de los líderes que le prestó el dinero y no la pagaron, y eso los desanimó. Ahí es donde está el problema. Por eso cuando somos niños, cuando no somos maduros, tenemos que tener cuidado con las personas que nosotros ganamos y que son niños espiritualmente. Por eso tenemos que darles la palabra, porque la palabra es la que lo va a hacer a que sean fuertes en medio de las tormentas de la vida. Entonces ellos cayeron en una doctrina de error que se llama piedra angular. Yo no sé si ustedes han oído hablar de eso. ¿Qué dicen ellos? Que ya Jesús está en la tierra, que es William Soto Santiago, que se está mostrando del oriente hacia el occidente, y dicen ya el tiempo del reino se acabó, y ahora Él es mi tía me decía, ya yo tengo un nombre nuevo, yo estoy glorificada. Yo le dije, yo te veo igual como te he visto siempre. Pero tremendo. Entonces, cuando no encontramos el apoyo en la casa, cuando no encontramos la doctrina correcta en la casa, yo por eso le digo, yo no sabía que existía la iglesia cuadrangular, ni Testigos de Jehová, ni de otros. Yo creía que todos eran cristianos. Pero Dios me guardó y me trajo a este lugar. Y aquí he aprendido, en la casa del Padre, me preparé para ser lo que soy hoy día. Y le doy gracias a Dios porque me abrieron las puertas y me forcé para estudiar la palabra. Desde que me convertí, yo lo primero que hice fue comprar mi Biblia, comprar libros de estudio y empezar. No estudiaba para pastor, porque hay gente que dice, yo estoy estudiando para pastor no se estudia, es un llamado. Después nos preparamos, pero la clave fue que empecé a alimentarme de la palabra de Dios. Venían gente, cuando yo estaba allá en aquel lado, y ya tenía 200 personas, llegaban a veces pastores, amigos y no amigos. Entonces, ¿qué haces aquí? No te están pagando, vámonos para tal distrito, vámonos para tal misión que sea. No, el Señor me trajo aquí. Yo aquí tengo que crecer, aquí tengo que desarrollarme. Aquí di mis primeros pasos y yo voy a seguir adelante. Y eso me ha mantenido aquí por más de 40 y pico de años. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y gracias a Dios, Dios ha sido fiel. Entonces, es una etapa de mucho cuidado. Por eso nosotros tenemos lo que ustedes ven cuando llamamos a los nuevos aquí, les decimos, vayan allá para que le enseñen la doctrina, para que le expliquen qué es la salvación. Porque nosotros siempre hemos mantenido un discipulado de capacitar a la gente
para que puedas servir con excelencia al Señor, porque esa es la clave. Pero también hay, como yo cuando estaba pequeño, yo fui pastor de chivo. Me tocaba ir a buscar los chivos los soltaba uno y se iban para el cementerio y se comían las coronas. Y eran tremendos. Entonces yo tenía 5 años y yo era tremendo también. Y yo lo empezaba a arriar. Vamos para la casa, porque ya eran de tarde. Y se me montaban en las piedras y se echaban como a reír que entonces yo lo cogía y les tiraba piedra, lo bajaba piedra de allá de las piedras, porque me daba rabia. Entonces yo digo, yo fui pastor de chivo y ahora soy pastor de ovejas ahora. Entonces aprendí a pastorear los chivos y ahora tengo que aprender a pastorear las ovejas, aprendí a pastorear las ovejas. Entonces la clave es tener una niñez donde nos podamos alimentar. Por eso la Biblia dice que somos como bebés espirituales y debemos recibir la palabra de Dios, no adulterada. Porque hoy hay adulteración de la palabra, porque lo que dice la palabra es que vendrán muchos en mi nombre diciendo, y también dice Pablo que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál momento estamos viviendo? Estamos viviendo ese momento de apostasía, donde de aquí mismo sale gente que uno se queda sorprendido. Un día llegamos a un lugar y alguien me decía que alguien de aquí le había aconsejado que se separara de la misión, que se separara. Y la hermana decía, pero si ese hermano es un hermano líder que está junto a ustedes, ¿qué tal? Que no sé qué. Yo le dije, no, mía, eso es así. Si Judas, el Señor tenía 12 discípulos y uno era Judas. Y Judas no estaba viendo las cosas como las veían los demás. Él veía las cosas de una forma diferente. Entonces, de nosotros mismos saldrán hombres amadores de sí mismos, engañadores. Depende de que usted haya recibido la palabra, porque lo que da estabilidad es la palabra. Por eso es que el Señor dijo, el que oye esta palabra y la hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa en la roca. Y nos dice, porque van a venir ríos, van a soplar viento, van a venir tempestades a tu vida, pero si tu casa está amarrada en la roca inconmovible que es Jesucristo, que es la palabra viviente, nunca se va a caer, se va a sacudir, va a doblarse, quizás casi se cae, pero no se cae porque está fundada sobre la roca y Él dijo que no se iba a caer y el que esté ahí permanecerá para siempre. Denle un aplauso más fuerte al Señor. Yo le decía a los hermanos en la primera escuela, me dolió un caso que tuvimos aquí, un joven que Dios llamó, estaba en una situación bien lamentable y Dios con señales, prodigios lo llamó y el hombre cambió totalmente. Era un hombre que predicaba en los buses, era un hombre que iba a los lugares a predicar, tenía discípulos, se preparó porque fue a la escuela bíblica o fue al instituto bíblico. Pero se encontró con un grupo de personas un día de esos que a veces le gusta meterse en los grupos familiares y cuando te ven trabajando entonces le da envidia. Entonces dice, tú qué haces ahí con el hermano Álvaro perdiendo el tiempo. Él está bien, tú eres el que está mal, vamos para otro lado. Bueno, le profetizaron. Dios te ha llamado, es el tiempo de Dios para ti. Vende todo lo que tienes y vete para tal lugar. Tremendo. Vino pastor. Señor me habló, porque dicen entonces el Señor me habló, no dice el profeta me dijo, sino el Señor me habló, porque si es profeta de Dios, Dios es el que habla por el profeta, pero cuando él no, por eso alguien dijo, hasta la burra profetizó, pero siguió siendo igual, no cambió. Entonces hay gente que no va a cambiar, y él cogió eso muy serio, y cogió y vendió todo. Me le dije, hombre, ya que has malgastado todo, has mal vendido todo, por favor deja la casa ahí. Esa casa estaba en toda la vía. Hoy esa casa valdría 300 millones de pesos, quizás más, porque ¿dónde están todos los comercios de aquí de La Paz? Y cogió y mal vendió sus cosas, se fue para una ciudad donde no conocía y hoy no está, bueno, hoy está derrotado totalmente.
porque esa profecía no se cumplió en él. Ni es pastor, hoy no es líder, hoy no es maestro como él era. Se ha perdido un gran talento, un gran hombre de Dios. ¿Por qué? Por escuchar, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ustedes miran lo que está pasando. Yo les dije, cuando íbamos a pasar del 1999 al 2000, ¿qué pasó? Se escuchó por una radio que hay también allí, a decir, él era muy llamado a eso de las profecías y de la radio, eso pasaba noche y día con la radio prendida. Y un día yo lo voy a visitar y me dice, escucho que sacude los muebles, ahí está, mira el polvo cómo sale. Un mes de febrero donde la vía no tenía cemento, pavimento todavía, que va a caer en los muebles, pura tierra. Entonces tú sacudabas los muebles que van a salir del polvo de la tierra. O sea, y ahí está, míralo cómo sale del polvo, mira cómo sale del polvo. Y esas son las cosas que nosotros, cuando no somos maduros espiritualmente, caemos en esas cosas. Y él guardó sal porque decía que el mundo se iba a acabar en ese tiempo, que guardara sal, harina. Yo no voy a guardar nada, le dije. Yo creo que si algo pasa, yo me voy con el Señor. Si se acaba esto es mejor, pero es que la Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Dice, nadie sabe el día ni la hora. Todo el que diga que Cristo viene tal día está perdido, porque Jesús dijo, solamente es algo del Padre. Solamente mi Padre sabe cuándo será ese día. Imagínate, si el mismo Jesús dice eso, entonces ¿qué tenemos que decir nosotros? ¿Verdad? Lo dijo Jesús. Solamente el Padre lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que determina ese día y dice, yo vendré como ladrón en la noche? Cuando la gente diga paz, no habrá paz. Cuando digan todo está bien, vendrá el momento difícil. Entonces es Dios el que tiene el destino de la humanidad en sus manos, y ese Dios quiere que lo conozcamos para que tengamos firmeza en Él, porque se van a mover los cimientos de la tierra, se va a mover el mar, se van a mover todas las cosas, van a pasar cosas difíciles, pero el Señor dice, cuando vean todas estas cosas, no se turbe tu corazón, levanta tus ojos, porque tu redención está cerca. Eso es lo que dice la palabra profética. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Entonces mire cómo se pierde un talento. ¿Por qué? Porque salió de la casa. Se salió de la casa sin siendo el momento adecuado. Él tenía que salir con la bendición del pastor. ¿A quién tenía que escuchar? Un pastor decía que pasó algo. Un día venían a la escuela dominical con los hijos, y alguien llegó y dijo, el Señor viene tal tiempo y va, y entonces los hermanos, cuando llegaron los adultos, los padres empezaron a hablar y que, mija, el Señor va a venir, dijo el hermano que iba a venir. Y entonces el niño que estaba con ellos en el culto dijo, papá, el Señor no va a venir porque el pastor no ha dicho, todavía no nos ha enseñado que va a venir ahora. O sea, el niño ponía más atención que los viejos. Entonces, pasa eso para no ser un niño engañado. Por eso es que esta etapa hay que quemarla, hay que vivirla, porque si no vivimos esta etapa vamos a ser engañados. O sea, el Señor en el libro de Mateo capítulo 24 habla 3 veces, dice vendrán muchos, y al último dice, y harán señales, y si es posible engañarán a los escogidos. ¿Dónde están los escogidos de Dios? Bueno, este es un tiempo para prepararnos en la palabra, para vivir la palabra, para tomar esa palabra y escudriñarla, porque el Señor mismo Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque en ella parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también como ministro de Cristo dice, preséntate como obrero preparado que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, cuando una persona desea un ministerio, buena obra desea, pero el ministro debe ser marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Qué más dice? Que sea un proveedor para su casa. Dice, ¿qué dice la palabra ahí? Dice que
sí, sea el que suple la necesidad de su casa, porque el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces una persona que no sabe manejar su casa no puede manejar la casa de Dios, del Dios viviente, porque no es cualquier cosa lo que vas a hacer, no es un sermón más, vas a enseñar a una gente y lo que tú le enseñes a esas personas, te han visto todo lo que ha pasado, los momentos difíciles que ha pasado a la humanidad, con estos maestros que salen, cuando ahí creo en la Guayana holandesa, el que cogió al grupo de gente y le dijo, nosotros vamos aparte, y se tomó un veneno con ellos y los mató a todos y se mató él mismo, y la gente fue un escándalo tremendo. Y esto nos puede pasar también a nosotros que nos creemos maduros, que ya no necesitamos escuchar la palabra, ya no necesitamos, ya lo sabemos todo y como dijo alguien, no sabemos nada. Entonces, yo tengo un testimonio de dos jóvenes misioneras. Eran unas jóvenes hermosas de Dios, unas mujeres que se fueron para los pueblos del África a predicar la palabra. Y ellas iban de una vereda a otra. Entonces, de esa vereda a otra, cuando llovía, habían unos ríos que se crecían bastante. Eran corrientosas las aguas y se arrastraban lo que fuera. Entonces, ¿qué hicieron las muchachas? De pronto no tenían la madurez en la palabra. Dijeron, bueno, vamos así como Pedro, dijo una de ellas. Yo creo que el Señor nos necesita, tenían que ir a predicar allá, pero yo podía esperar. Pero se embarcaron en eso diciendo, así como el Señor le dijo al pueblo de Israel, que cuando los sacerdotes metieran, fueran los que cargaban el arca al agua al tobillo, se iba a bajar el río, iban a pasar por seco. Y ellas se fueron ondando el agua por la cintura, el agua por los pechos, el agua hasta que la llenó el agua y se llevó a los dos. Y la gente decía, pero ¿cómo ese Dios hace eso? No fue Dios, fue ella los que hicieron eso. Eso nos enseña que Dios hace una parte y nosotros hacemos la otra parte. Dios te da la palabra, pero tú tienes que vivir esa palabra, tú tienes que buscar y escudriñar la Escritura para que no ser engañado por el enemigo, porque ¿quién las llevó a la muerte? No fue Dios. Yo me imagino que ellas llegaron allá al cielo y le dijeron, bueno, esa es una interpretación mía. Ajá, Señor, ¿y por qué no nos salvaste? Digo, porque yo no las mandé a hacer eso a ustedes. Ustedes han podido esperar que escampara y no atravesársele a ese río caudaloso. Gracias a Dios llegaron aquí donde estoy yo. Llegaron a buena tierra. Entonces, porque a veces nos pasa lo que alguien comentaba también, de que llegó un hermano y se estaba ahogando. Entonces pidió auxilio. Y le tiraron un salvavidas. Agárrate el salvavidas. Dijo, no, el mismo Señor tiene que venirme a sacar de aquí. Llegó un helicóptero, embárcate que te vas a ahogar. El Señor tiene que venir a buscarme el mismo. Varios intentos hicieron para sacarlo del agua, se ahogó. Cuando llegó donde el Señor le dijo, Señor, ¿y tú dónde estabas? Le dijo, te mandé el helicóptero, te mandé un salvavidas y no quisiste, pues aquí estás arriba ahora. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la palabra tenemos que vivirla. O sea, Dios utilizará cosas para guiarnos también, pero sobre todo la palabra de Dios. Entonces nosotros nos volvemos tercos a veces. Dice, esto habla que tienes que pasar una etapa de salvación. Esta es la primera, porque es necesario que no, dice, llega el camino del Señor, pase un periodo en la casa, porque Él sale rápidamente al desierto, puede sufrir la muerte. Cuando no estamos preparados para enfrentar, por eso también hay hermanos que se ponen a discutir con la gente de doctrina errada. Si usted no está preparado, no se ponga a eso, porque Dios no nos ha mandado a contender con la palabra, a contender la palabra, porque la palabra es verdad. La palabra no es una herida, ni mucho menos. La palabra es la palabra de Dios. Y entonces se ven apurados porque aquellos lo cogen, dale Biblia, porque ellos tienen unos versículos afinas, y después salen, hermano, venga, ayúdeme porque estoy apurado aquí. Entonces nosotros tenemos que conocer la verdad, y dice, la verdad nos hará libre. Es la palabra la que te da fundamento, por eso estamos en esta casa, estamos empeñados en enseñarle la palabra a la gente, para que viva la palabra y pueda llegar al lugar seguro.
Dice, pero el error que muchos cometen también es que ya no salen de la casa, se conforman con la salvación y piensan que eso es todo. Y la salvación no es todo, hay mucho más. Hay mucho más. Pero ahí es donde está el engaño. Hay personas que llegan y sabemos que tienen un ministerio de pronto de evangelista, predican y Dios los respalda, pero esa persona tiene que entrar en una preparación en la casa. Gracias a Dios, Dios nos ha dado el privilegio de preparar gente. Tenemos muchos lugares donde la gente, por lo menos hoy el presidente de la misión salió de esta casa, pero ellos cumplieron las etapas y pasaron esas etapas. Primero la etapa de la casa donde estuvieron años con nosotros trabajando, él era músico, la esposa era cantante, era una de las que cantaba en el coro. Entonces, pero pasó esa etapa y llegaron luego a tener un nivel alto, porque la última etapa, ¿cuál es? La de la victoria, la de la conquista, ya conquistar lo que el Señor nos ha entregado, pero primero tenemos que pasar las primeras etapas. La palabra de Dios establece además, la sangre será por señal en la casa donde estáis. Hay gente que cree que puede ser salva en cualquier casa. Y eso es lo que está pasando hoy día. Llegan a cualquier lugar y uno ve que están predicando la palabra. Entonces, si no tiene discernimiento, si no ha recibido la estructura de la palabra, la solidez de la palabra, cae en un error. Mi familia cayó en el error, porque no estaba maduro, porque no tenían el conocimiento de la palabra. Y hoy están tan engañados. ¿Cómo será que mi tía cogió la casa y se la dio al profeta? Ella ponía a trabajar a toda esa gente para el profeta, porque hay que llevar la obra de Dios adelante, porque este es el último tiempo, ya no necesitamos nada. No come siquiera, trabaja y compra cositas, poca cosa come, porque ella es todo para el profeta, todo para hacerlo a la obra, todo para hacerlo a él. Entonces es un engaño, algo diabólico, y ese es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo del engaño, de la mentira, de todas esas cosas. ¿Qué nos puede librar de eso? La palabra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Dios nos guarda de caída, Dios nos guarda también de estas cosas malas que están pasando en la vida. Yo les digo, me da dolor que llegan cristianos y dicen, yo me estoy quemando por dentro, tengo un fuego. Pero yo digo, si ese fuego es el fuego de Dios, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Cambiar la vida de uno. Porque si el fuego que tú tienes no te cambia a ti, no puede cambiar a nadie. El primero que vamos a ser cambiado, porque el fuego que simboliza el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo viene a redarguirnos, a corregirnos, a instruirnos en justicia, a fin de que seamos preparados para toda buena obra. Y dice el Señor, cuando es necesario que yo me vaya, porque si no, no vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará con nosotros, y Él nos guiará a toda verdad. Y Juan dice, por lo menos, el que me ama mi palabra guardará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Donde está Dios, está Jesús y está el Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo, y cuando tú tienes esa luz, nadie, por torpe que sea, dice, no te van a engañar. ¿Por qué? Porque tú tienes un fundamento que es la palabra de Dios, y el cielo y la tierra pasará, pero esa palabra nunca va a pasar, sino que se va a cumplir. Todo lo que Dios tiene escrito, dejó escrito, se va a cumplir al pie de la letra. Usted ve lo que pasó nos pasa lo mismo que le pasó a los discípulos. Jesús enseñándoles la palabra todo el tiempo. Cuando las mujeres fueron al sepulcro, llevaron cosas aromáticas que se usaban en ese tiempo para ungirlo el cuerpo. Cuando llegaron, un ángel se le apareció y le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Ya no está aquí. Él se los dijo a ustedes, que Él moría, pero al tercer día se levantaría de la tumba. Pero ¿qué pasó? Ellos no creyeron esa palabra. Y es el problema que tenemos nosotros, no creer la palabra, no vivir la palabra. Entonces ahí es donde está nuestra deficiencia, por eso es que hay muchos problemas, porque no estamos viviendo de acuerdo a la palabra, y Dios es específico. Él le dijo a ellos, yo voy a morir, pero al tercer día yo me levantaré de la tumba.
Ellos que tenían que ir a decir, ya se levantó el Señor, pero el ángel tuvo que decirle, ¿a quién buscan ustedes? A Jesús, el que mataron. Él está vivo. Él resucitó, como había dicho, y está con el Padre ahora. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Para qué se turba tu corazón? ¿Para qué están tristes ustedes? Y llegan donde los discípulos y le dicen, oye, encontramos la piedra movida y un ángel nos dijo esto. ¿Qué ángel ni qué nada? Ustedes son mentirosas. Vamos a ir nosotros también. También eran incrédulos. No le creyeron lo que el Señor decía. Y todavía los de Emaús era peor. Porque esos cogieron para Emaús, se iban de Jerusalén porque dijeron, no, todo lo que ha pasado en este, mataron a aquel y tal, y venían hablando, y Jesús se le pone al lado y empieza a caminar con ellos, y no discernían. Y Jesús oyéndole, cuando le dijo, tardos para escuchar, insensatos de corazón, porque no creen lo que decían los profetas. No hablaban los profetas desde Moisés hasta Juan, hasta todo esto, de que el Cristo era necesario que muriera, pero que también resucitara al tercer día. Y cuando les abrió el entendimiento, cuando se les dio a conocer, ay, si eres tú, maestro, soy yo, el mismo que calza y vive, el mismo que estuve muerto, pero acá que vivo por los siglos de los siglos. Esa es la palabra y esa es la que tenemos que tener en cuenta nosotros. Ya no necesitas, dice, pero el error de muchos cometen también es que ya no salen de la casa, se conforman con la salvación y piensan que eso es todo. Yo le quiero decir en esta mañana, Dios lo llamó a cosas grandes a usted. Pero depende de quién, de usted. Es como usted oye a la gente, si usted va en un bus, si usted está en un parque, usted está la gente quejándose, todo el mundo, que esto, que el presidente, que esto, que no hay ganancia, no hay nada, que no dan oportunidad. Hay las oportunidades más grandes para estudiar. Pero hay unos que ni trabajan, ni estudian, ni dan barato, ni hacen nada. Y esos ¿qué pasa? Ni comen bien, ni visten bien. Entonces cuando ven a los demás vistiendo bien, dicen, ¿dónde estará robando? ¿Qué estará haciendo? Entonces le quieren quitar el dinero a los demás, el carro, porque ellos quieren tener plata, pero a la manera de ellos. ¿Entiende? Pero este que empezó a estudiar y aprovechó lo que el gobierno da, aprovechó las matrículas que están gratis, el gobierno le da un porcentaje para que vayan al estudiar, tremendo se le paga y no estudian, entonces ese es el problema de ellos. Dios nos ha dado todo para triunfar, pero depende de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos lo creen? Es como el pueblo de Israel. Dios le puso a ese pueblo todo. Entonces yo quiero decirle, si es el tiempo de que usted salga de esta casa, usted tiene que ir preparado, ir con la bendición y la cobertura del Señor. Porque el sacerdote era el que echaba la sangre. Y si el sacerdote no hacía eso, no había protección. Porque cuando uno hace las cosas a la manera de uno, ahí no hay bendición. Cuando lo hace a la manera de Dios, serás bendecido en todo lo que haga. Porque para eso está escrita en la palabra. Entonces, vemos la vida de muchos hombres que tuvieron que aprender esto. El caso de Moisés. Ese que Moisés, Dios lo llama desde la niñez, porque los niños en ese momento, todo varón que nacía lo mataban. Pero dice las parteras de esa época eran temerosas de Dios y le daba tristeza matar a esos niños tan hermosos y ellas escondieron ese niño, no lo mataron. Luego la mamá lo puso en una barquilla creyéndole a Dios porque Dios tenía un plan y veía que la hija de Faraón encontró esa barquilla y se lo dio a cuidar a la misma mamá y ella le enseñó la palabra. Tanto le enseñó que él aprendió que él era de otro pueblo. Usted es de otro pueblo, usted no es del montón. Usted fue llamado para ser un hombre grande, una mujer grande, en fe, en confianza y en victoria con Cristo. De manera que no se conforme nada más con la salvación, porque hay muchas cosas para usted. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Yo lo voy a creer y lo estoy creyendo. Todavía hay cosas para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y este muchacho, cuando estuvo en el palacio,
estuvo siendo preparado en la ciencia. Por eso es que él escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 libros principales de la Biblia, donde están las leyes y eso. Porque Dios lo llevó ahí para prepararlo. A veces nosotros tenemos 6 meses de convertido, hermano, ya la candela la tengo por dentro, pero no hay testimonio en la mujer, no hay testimonio en los hijos. Como yo le decía, había un predicador que estaba predicando y entonces había un hijo adolescente sentado así en el frente. Y cuando él decía, no, que esto en la casa, mis hijos están sujetos y mi esposa y tal cosa, hablando bien de él mismo, decía, mentira. Y el pastor se estaba mirando como la cosa, vuelve y decía otra cosa y decía, mentira. Entonces el pastor se fue donde el muchacho y está saboteando al pastor, porque ese es mi papá, lo que dice es mentira, porque en la casa no vive eso que él dice aquí a ustedes. Entonces tú no tienes, es formación de carácter en el espíritu. El único que da carácter es la palabra de Dios. Si tú no tienes la palabra de Dios, no vives la palabra de Dios, no hay carácter en ti. Eres un mal padre, eres un mal esposo, eres un mal cristiano. Y entonces quieres que Dios te use y Dios no te va a usar de esa manera. Por eso a veces tenemos dificultades porque llegan personas diciendo, bueno, yo soy músico, yo soy esto, pero tienes que entrar por el proceso. Tienes que ir a un encuentro. Entonces no, si allá me abren las puertas, si allá era el que manejaba el sonido, el que manejaba el coro, entonces se devuelven porque no quieren entrar por la línea. Pero el caso de Moisés llega. Y fíjense ustedes por qué necesitamos estar en la casa, ser preparado en la casa. Moisés fue preparado en el Señor en la casa, pero todavía no había nacido de nuevo. Porque cuando vio que un egipcio golpeaba o maltrataba a un israelita, ¿qué hizo? Lo cogió y le torció la garganta como una gallina, y lo mató y lo escondió. Ese momento fue tremendo para él. ¿Qué faltaba en él? Carácter. Aunque tenía conocimiento de algunas cosas y de Dios, no tenía el carácter transformado. Y por eso es que Dios tiene que llevarlo al desierto. ¿Cuántos años duró Moisés en el desierto? Fíjese, cuando uno hace las cosas a la manera de uno, pierde. Moisés perdió ahí. 40 años lo llevó Dios al desierto. A mí me gusta una versión, o alguien que dijo, un comentarista dijo, Dios llevó a Moisés al desierto para vaciar a Moisés de Moisés. ¿Cómo así? Para hacerle un hombre nuevo, porque él estaba confiando en su fuerza, y es lo que nos pasa a nosotros como creyentes. A veces nosotros nos salimos de la casa, no queremos ser tratados por Dios, porque Dios tiene que tratar nuestro carácter, nuestra vida, y eso es lo que trató con Moisés. Lo llevó al desierto 40 años. Moisés olía tanto a orín de vaca y de ovejas que él mismo, yo creo que sentía tanto perfume que había en Egipto, y ahora yo estoy oliendo a toda clase de cosas aquí, y estaba con unas depresiones y todo eso, porque lo acusaba el enemigo: mataste, eres un asesino, eres esta cosa. Pero Dios lo llevó ahí para prepararlo. 40 años. Después de esos 40 años que el Señor le aparece en la zarza y le dice: quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas santo es, y tú vas a liberar a mi pueblo. Fíjese que Moisés no dijo: yo soy el hombre, aquí estoy. Digo, no, Señor, yo no hago eso. No, yo no sé hablar. O sea que había perdido hasta el habla. 40 años hablando con las vacas, y se le había olvidado de hablar con la gente. Después de estar en un palacio, después de ser el príncipe. ¿Dónde lo llevó Dios? Allí. ¿Para qué? Para matar a Moisés de Moisés, para sacar a Moisés de Moisés. Y ahora cuando Dios lo confronta para que vaya, ya Moisés no está en su fuerza. Por eso es que el Señor tiene que convencerlo, tiene que hacer milagros para que él se dé cuenta que él puede y que sí podía, porque ahora no iba a actuar él, ahora iba a actuar Dios en él, a través de él. Iba a liberar a su pueblo, y lo liberó para que fuera un lugar mejor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es lo que Dios hace en la vida de las personas. Por eso yo le digo, es un proceso lo que tenemos que vivir nosotros. No se canse, no se deje engañar. Mire la vida de David. Por lo menos David
ni el papá creía en David. Porque cuando pasaron los hijos, todos los hijos que trajeron todos los hijos de Isaí, él dijo, ¿y no tienes otro hijo? Se quedó pensando el viejo. Ah, sí, yo tengo uno que está cuidando las ovejas. Lo había olvidado. Manda a buscar, porque de aquí no me voy hasta que no unja al rey de Israel. Lo mandaron a buscar y cuando Samuel lo vio, dijo, este es el hombre, pequeño de estatura, pero de corazón grande. Amaba a Dios con todo su corazón. Había estado cuidando ovejas porque él iba a cuidar las ovejas también de Israel. Por eso él escribe el Salmo 23 y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, y aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, endereza mesa en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tremendo. ¿De dónde sacó él esa inspiración? De que él fue pastor y él peleaba por sus ovejas, luchaba para darle el alimento, el agua a su tiempo, la cuidaba de la fiera. Esa es la vida del pastor. Entonces, vemos cómo Dios empieza a tratar con este hombre. No lo sacó de ahí detrás de las ovejas y lo llevó de una vez al palacio, no. ¿Cuántos años duraron? 13 años. Y no se encontró con algo fácil. Ese pastor de David era un loco. Usted sabe que lo cogió un espíritu maligno a Saúl y David tocaba el arpa y le aliviaba. Y cuando David se descuidaba lo trataba de pasar con una lanza. Pero una de las cosas que tenía David era un carácter como... Por eso dice un hombre conforme al corazón de Dios, porque David nunca levantó la mano contra Saúl, a pesar de que lo perseguía. Y esperó pacientemente 13 años. ¿Dónde estaba David? En el desierto. Andaba con la gente de él merodeando, cogiendo va aquí para allá, porque lo buscaban de fuera para matarlo. Pero no se dejó vencer, porque eso quiere decir que David tenía un carácter. Ustedes recuerdan que hay algo importante cuando un día aquel hombre, sin que maldecir mal, lo maldijo, decía perro no sé qué, cuando David huyendo, dijo uno de los valientes, David, déjame matarle, quitarle la cabeza, y dijo, no lo hagas, quizás Dios me ha mandado a decir eso a través, y me bendice a través de las maldiciones que Él me da. Entonces David era un hombre tratado por Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres tratadas por Dios para tener el carácter de Cristo hoy más que nunca, porque necesitamos enfrentar un mundo que no conoce a Dios y que no ama a Dios y que no ama a la humanidad tampoco. Entonces tenemos que estar claros. Y David esperó que el rey muriera. Tenía que morir el rey. Eso es como decir, tenía que morir el que estaba allí para que reinara el otro rey, el rey espiritual, y ese rey era David. Cuando dan gloria a Dios, y por eso Dios hizo un pacto con él. Nunca faltará un hijo tuyo en el trono. Jesús vino de la descendencia. Y el mismo Jesús nos enseña que, fíjense, ¿cuánto tiempo duró Jesús para manifestarse? Lo hará a los 12 años, pero su ministerio público empezó a los 30 años. Quiere decir que Jesús duró ¿cuántos años? Pasó por el desierto. Le tocó pasar por el desierto para ser probado. Y luego, ¿qué pasó? A los 30 años es que él sale al ruedo, porque para los judíos ya el joven de 30 años era un joven maduro. O sea, nosotros necesitamos madurar en el Señor, y eso lo hace la palabra de Dios, para que cuando usted salga afuera, usted sabe de quién está agarrado. Aunque vengan las tempestades, aunque pase por el valle de la muerte, no va a tener miedo alguno, porque usted sabe que Dios está con usted, y eso se adquiere en la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para dar en su templo
En lo reservado de su morada me tendrá, sobre una roca me pondrá en alto, levantará mi cabeza sobre mis enemigos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el mismo Dios que debemos mantener. Van a venir pruebas, van a venir dificultades. El Señor, alguien dijo, el Señor no nos exime de la tormenta, nos hace pasar por la tormenta. No nos exime de la tormenta, porque algunos enseñamos y de pronto enseñamos mal. No te va a pasar nada, no. Tú tienes que entrar en el proceso. Primero la casa. Dios te recibe, te restaura y empieza a capacitarse. Tú dejas capacitarte y enseñarte. Luego tienes que enfrentar al mundo. Y luego tienes que enfrentar un mundo hostil, de pronto familia. Yo tenía que orar en el baño porque me ponía a orar en el cuarto. Me tiraban un zapato y me pegaban, me tiraban cosas. Y yo me iba para la letrina, porque lo que había era letrina, a orar allí. Pero no dejaba de estar conectado con Dios. ¿Por qué? Porque yo estaba en la palabra. Yo sabía que mi Redentor vivía. Yo sabía que eso era necesario pasarlo. Pero que después de la tormenta viene la calma. Y después del desierto viene la bendición de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Somos el pueblo de Dios. Cuando Dios llama a Moisés, le dice, para que lo saques de Egipto, para llevarlo a una tierra ancha, buena, que fluye leche y miel. Esa es la tierra de la conquista. Pero hay que pasar el desierto para llegar a esa tierra. Y es lo que no queremos pasar. Entonces Jesús no fue bendecido porque era hijo, porque a veces nosotros decimos, es que yo soy hijo de Dios. ¿Sabe por qué fue bendecido Jesús? Porque fue un hijo obediente. El Señor le dijo, bautízase, y se bautizó. Juan le dijo, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si tú eres más grande que yo? Yo no soy digno de ni siquiera amarrar los zapatos tuyos. Y él dijo, así conviene, porque el Padre dijo que era así. Y se bautizó, y cuando se levantó del agua, dice que una paloma se posó sobre él, que era el Espíritu Santo, y oyó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Jesús tuvo que pasar el proceso también. Entonces, nosotros a veces nos creemos mejor que Él. No podemos ser mejor. Podemos ser semejante a Él, pero no mejor que Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir los procesos. De pronto el domingo que viene vamos a terminar con lo que es el desierto y lo que es la entrada a la tierra prometida. Entonces vamos a seguir en este tema porque estamos dando el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Estar en la casa. Porque en la casa, ¿qué hay en la casa de Dios? Hay protección, hay enseñanza, está la palabra. Nos capacitan para poder enfrentar las situaciones que vengan en la vida. Póngase de pie un momento, vamos a orar. Yo quiero decirle esta mañana, yo no sé qué momento está viviendo usted, pero en cada ciclo de tu vida, lo importante es que Dios está contigo. Él dijo la palabra dice algo y dijo, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero tenía que hacer Josué algo para poder entrar a la tierra. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Yo estoy aquí, no en mi fuerza, estoy aquí en la fuerza de Dios. Te ha visto que hay momentos en que me pongo difícil la cosa. Pero doy gracias a Dios porque Él me sostiene. Yo un día quedé 3 meses que no me podía levantar de la cama. Tenían que hacerme todo. No podía caminar. Prácticamente paralítico. Los médicos decían, no, hay que hacer esto, pero eso no tiene remedio, esto no tiene. Entonces, cuando el médico dice, cuando la ciencia dice no hay remedio, entonces ¿a quién tiene que acudir? Al que hizo la ciencia, al dueño de la ciencia, de la sabiduría, de la revelación, a Dios. Entonces, si tú estás pasando el desierto, estás pasando un momento que tú dices, nadie me puede, el médico te dijo, ya no hay nada que hacer, entonces tú eres un candidato para recibir un milagro hoy. Porque ese Dios es más grande que todas las cosas. El que abrió el mar para que los israelitas pasaran en seco está aquí esta mañana. Eso le dijo Moisés al pueblo de Israel, porque cuando ellos vieron todo lo que habían visto,
que Dios había hecho las plagas, todo eso, cómo lo sacó de allá con mano poderosa, con riqueza, como había dicho la palabra, porque no solo lo sacó con riquezas. Ustedes saben lo que estudian la Biblia, que eso pasó. Pero tenían que enfrentar el mar, y el mar estaba ahí, y era una realidad. Y el enemigo venía con toda una fuerza diciendo: los vamos a acabar, los vamos a matar a todos. Claro, eso entra en temor, pero Moisés se levantó, porque Moisés fue preparado para eso. Él no se escurrió, él no dijo: no, si nos van a matar, no podemos hacer nada. Dios, ¿qué hago? Él oró esa noche y Dios le dio una palabra a Dios y le dijo al pueblo, cuando ellos murmuraban y decían: no, ¿para qué nos trajiste aquí? Mejor era haber muerto allá. Él dijo: no teman, porque esos egipcios que ustedes ven hoy no los verán más, porque Jehová va a pelear por ustedes y ustedes van a ver cuán grande es su Dios, cuán maravilloso es Dios, cuán poderoso es Dios, más que el ejército de Faraón, más que todos los ejércitos del mundo. Él es más poderoso que tu enfermedad, Él es más poderoso que tu problema, Él es más grande que tu dificultad, Él es más grande que todo. Alaba a Dios, dale gloria. Apláudelo, apláudelo, dale gloria, que la gloria baja hacia ti. Eres el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. Yo le digo como Moisés, esa enfermedad que tienes no es para muerte, es para vida, porque Dios va a pelear por tu vida. Dios te va a sacar de esa situación en que estás, porque para eso vino Jesús, para darnos la libertad, para que venciéramos la muerte, para que venciéramos el pecado y para llevarnos a una tierra ancha, buena, que fluye leche y miel. Ese es nuestro destino. Entonces vamos a creer esa palabra, que tenemos que pasar el mar, lo vamos a pasar, que tenemos que pasar por el fuego, vamos a pasar. Usted ve esos jóvenes que estaban también cautivos. Y llegó el rey Nabucodonosor y dijo: no me van a adorar, ni van a adorar la estatua. Ellos dijeron: no. Dijo: bueno, calienten el horno 7 veces más. Y entonces él le dice: ¿y entonces qué? ¿Se van a dejar matar? ¿Sabe una cosa, rey? Si morimos, preferimos morir antes que adorarte a ti, porque nosotros no podemos dejar de adorar a Dios. Donde habían sido instruidos esos jóvenes en la casa, tenían una estatura espiritual alta, los echaron al fuego y ustedes saben la historia, no le quemó ni un vello, y los que lo tiraron ahí se quemaron, porque Dios estaba en el negocio. Echaron 3 y habían 4, Jesús estaba con ellos y no dejó que lo tocara el fuego. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso dice la Biblia: aunque pase por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tu Redentor, tu Salvador. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. Dios quiere cambiar la historia de tu vida, Dios quiere cambiar todo lo que está pasando en ti. Hay cosas mayores y más grandes. No te quedes solo con la salvación, hay mucho más que alcanzar, hay mucho más que lograr. No te sientas ya desahuciado, nadie de los que estamos aquí estamos desahuciados. Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Hoy va a suceder algo en tu vida. Hoy tu desierto puede terminar y empezar un nuevo tiempo para ti. Depende de ti. Y Rakama la Bacaya te ha preguntado: ¿por qué estoy pasando esta situación, Señor? Porque era necesario. Dios está formando el carácter en ti. Créeme, yo estoy en el proceso de Dios todavía, porque quiero ser mejor cada día. Quiero mostrarle a mis hijos, quiero mostrarle a mi esposa que verdaderamente yo soy un hombre de Dios, porque a ellos lo primero que yo tengo que mostrarles que soy de Dios y que vivo la palabra. Y para eso tengo que pasar un proceso. He pasado los procesos. Ya me doy cuenta en los últimos días que digo: Álvaro, estás muriendo. Se está levantando el rey en ti, el rey de reyes se está levantando. Por eso es que Pablo dijo: ya no vive Pablo,
Cristo vive en Pablo, y lo que ahora vive Pablo lo vive en la fe del Hijo de Dios. Hay un momento que vas a vivir por fe, porque el justo por su fe vivirá, no por lo que ves, no por lo que diga la ciencia, es por lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma, los tuétanos, las intenciones del corazón, y cierren los pensamientos, y nada está oculto a esa palabra. De manera que levanta tus manos y dale gracias a Dios, porque hoy es un nuevo amanecer. Hoy es un día de esperanza. Yo sé que está pasando momentos difíciles, pero recuerda que en el desierto ocurren los milagros más poderosos. Oh, Racaya la Bacaya. Y va a ocurrir en tu vida el milagro que has venido esperando por años. Ay, Marrabacaya la Bacaya. Ay, Remedio le Bequei. Si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como está él que el mar atravesó. En el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado canto. Y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. En el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado canto. Aleluya. La presencia de Dios está aquí. Está en libertad del Espíritu Santo. Esta es tu mañana. Este es el momento que Dios tiene para ti hoy preparado. Tú no sabías lo que Dios tenía preparado para ti, pero hoy es un día de esperanza para ti. Hoy es un nuevo día, un nuevo amanecer. Hoy sale el sol para ti de justicia, el sol de amor, el sol de misericordia. Él está contigo como poderoso gigante. No te ha dejado, aunque sientas que no lo ves, créelo que Él está contigo. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Gracias. Dale gracias a Dios porque hay un amanecer, hay un día de victoria para ti. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos. Bendigo este pueblo. Bendigo cada uno de tus hijos, Señor. Levántanos a ver la gloria tuya, Señor, que hay más, que cosas mejores vendrán, Señor, para nosotros, porque estamos en el proceso, Dios, para ver tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias.